Hola muchachos, qué gusto que estén viendo este video. Si te encuentras por aquí es que estás a punto de realizar la prueba de aptitud académica y te gustaría ponerte a repasar por tu cuenta. De entrada, muchas felicidades por ese gran ímpetu y comencemos. Este video está dedicado a revisar las lecturas dobles por su complejidad en el momento de tener que estar cotejando dos textos. Antes de comenzar, te explico la organización del video por si quieres saltar durante puesto que como podrás darte cuenta es de un tirón bastante largo en minutos. Para ver el minuto exacto, revisa en la descripción del video. Primero, les explicaré brevemente cómo está construida la parte de español de la prueba, para señalarles en dónde entrarían las lecturas dobles y qué es lo que se busca evaluar con ellas. En segundo lugar, revisaremos el tipo de preguntas que vienen en los ejercicios. En este apartado veremos los 6 tipos de preguntas más frecuentes y aquí mismo tendremos un ejercicio de lectura tipo los que vienen en el examen. También les daré pequeños consejos. Nota, si en tu proceso de aprendizaje encuentras un consejo, puedes compartirlo con la comunidad de visores de este video. La finalidad es que todos estén lo mejor preparados para la prueba. Finalmente les brindaré las respuestas y explicaciones de los ejercicios de lectura. Si estás interesado en recibirlos vía correo y contestarlos, escríbeme a ocupoaprenderespanol@gmail.com. Me llamo Carolina Mezcua y estaría encantada de compartirte el material de manera gratuita. Sin más preámbulos, comencemos. Primero te explico de manera sucinta que la prueba de aptitud académica está dividida en dos partes, lectura y redacción. En redacción encontrarás preguntas de estilística. Sobre este tema en el canal hay un conjunto de 5 videos que buscan apoyarte. En la parte de lectura se evalúan dos tipos de lecturas, las simples y las dobles. Nosotros estudiaremos hoy las dobles. Las lecturas dobles entonces buscan evaluar la capacidad lectora, evaluar la habilidad que tiene el aspirante para retener información, comparar la información entre dos textos, diferenciar las ideas de un texto con respecto del otro, así como identificar ideas, opiniones e inferencias. Adentrémonos al tema como tal, pero recuerda que el mejor consejo para español es leer muchísimo. Comienza a hacerlo a partir de ya, si es que aún no te gusta mucho leer. Entre más leas ya verás que los ejercicios se te facilitarán mucho mejor. Todos ocupamos aprender español. ¿Cómo? Leyendo. Al final te recomiendo sitios en donde puedes encontrar lecturas breves, pero de temas variados para que inicies lo más pronto posible. Mucho éxito. Empecemos con el tema. Lecturas dobles en la prueba de aptitud académica. Ahora bien, ¿cuántos tipos de preguntas se manejan en las lecturas dobles? Bueno, son 6 de manera general. Quizás algunas sean un poco distintas, pero en esencia puedo decir que podemos estudiar a fondo estas 6 para ir preparados por si existen otras un poco distintas. Son una afirmación o idea, una opinión, una suposición o inferencia, una intención, que es la que conjunta ambas lecturas, una que busca identificar palabras en contexto y otra que busca ser garantía o evidencia textual de una anterior. No te preocupes si voy demasiado rápido, a continuación voy a ir especificando una por una. Pero antes de comenzar con los tipos de preguntas, leamos las 2 lecturas que servirán para ejemplificar las 6 preguntas. Puedes leerla conmigo o detener el video y leer las lecturas por tu cuenta. Únicamente recuerda que no debes tomarte demasiado tiempo en su lectura, ya que tienes un determinado tiempo para contestar en tu examen. Lectura A. Para muchos científicos e investigadores en el tema, el debate no es si los humanos nos extinguiremos, sino cuándo lo haremos. Hay muchos que consideran que será antes de lo que siquiera imaginamos. En 2010, el virólogo Frank Fenner dijo que desapareceremos probablemente en la próxima centuria a causa de la sobrepoblación, la destrucción de los ecosistemas, al cambio climático y a las epidemias. Ciertamente, la Tierra sobrevivirá y lo haría sin nosotros. La vida no humana continuaría y la gran mancha humana que dejamos desde que nacemos se desvanecería. Las ciudades se desmoronarían y los campos crecerían. La naturaleza finalmente lo descompondrá todo, expresa Alan Weisman, autor de The World Without Us, en el que explora lo que ocurriría si los seres humanos desaparecerían por fin del planeta. Si no puede descomponer las cosas, finalmente las entierra. En un lapso breve, todo lo que quedaría de la humanidad sería una delgada capa de plásticos y radiación en el registro fósil. A manera de evidencia, podemos observar las áreas del planeta que la humanidad ha tenido que abandonar. En la cuarta zona, que rodea 30 kilómetros alrededor de la planta de energía nuclear de Chernobyl,
la cual fue duramente contaminada en 1986, la flora y fauna prosperan de una manera inimaginable. En 2015, un estudio halló abundantes poblaciones de vida silvestre en la zona, lo que sugiere que más que la exposición crónica a la radiación, la gran amenaza son en realidad los seres humanos. La lectura B dice así: todos nosotros, sin excepción, nos estamos acabando el planeta, ya que desde que nacemos comenzamos a dejar una irreparable huella en el ecosistema. El punto de no retorno sobre el cambio climático lo estamos viviendo en pleno 2020. De acuerdo con el reporte de riesgos globales 2020 del Foro Económico Mundial, los 3 peligros más alarmantes a largo plazo serán los grandes fracasos en la estrategia para mitigar el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, los desastres naturales y ambientales. Aunque empresas, gobiernos y poblaciones han adoptado acciones para reducir el impacto ecológico, el daño producido por la humanidad es infranqueable. Hoy en día, solamente la agricultura, ganadería y deforestación producen una cuarta parte de las emisiones contaminantes en el planeta. El reporte también señala que la pérdida de flora y fauna, las temperaturas extremas, los enormes incendios y los problemas de agua son deudas que tendrán repercusión en generaciones futuras. Para 2050, el rendimiento de cultivos disminuirá y se agravará debido a la escasez de agua que actualmente ya está afectando a poblaciones. Está en nuestras manos la última oportunidad de atrasar y acortar el deterioro del planeta. El día cero ya está aquí. Si no actuamos ahora, el mundo que le tocará a las generaciones será mucho más amenazante de lo que ya es el actual. Una vez leídas las lecturas, vayamos a los tipos de preguntas. Si quieres regresar el video para releer las lecturas, puedes hacerlo. Lo importante es que te quede claro todos los tipos de preguntas y por qué. En la primera, en la de afirmación o idea, se quiere que identifiques de manera clara qué información sí viene en el texto. Cuando en la pregunta diga afirmaciones e ideas, significa que es información que está explícita, es decir, que se expresa clara y determinadamente una cosa, que aparece textualmente, ya sea de manera general o en determinadas partes de la lectura. Usualmente aparecerá como: ¿cuál de las siguientes afirmaciones se expone en la lectura A o B, dependiendo de tu examen? O ¿cuál de las siguientes ideas se expone en la lectura B? Mi consejo para este tipo de pregunta es contestar por descarte, es decir, de entre las opciones, cuáles definitivamente no se mencionan en el texto o lo que afirma dicha opción es irrelevante para la postura del mismo. O bien, otra sugerencia es leer el segmento específico de la lectura que se trata entre las opciones, en lugar de releer toda la lectura. Recuerda que el factor tiempo es muy importante. A continuación, el ejemplo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se expone en la lectura A? Opción A. ¿Deben de tomarse medidas para reparar el daño ambiental cuanto antes? Opción B. ¿La radiación significa el principal problema para el medio ambiente? C. ¿La humanidad definitivamente se extinguirá? O D. Es necesario tomar concientización sobre nuestro impacto ambiental y salvar a la humanidad. Si recordamos el texto, lo primero que éste nos decía sobre la zona de Chernobyl era que la flora y fauna ha podido anteponerse a la radiación. Por tanto, la opción B no es cierta, pues al final de dicho fragmento se menciona que el verdadero problema de la Tierra son los seres humanos. La lectura A diferencia de la lectura B, no busca convencer al lector sobre la importancia de hacer un cambio en bienestar del planeta, sino que solo expone los argumentos y sucesos de cómo el planeta, tras nuestra extinción, se recuperaría. Es por eso que descartamos también las opciones A y D. Nos queda la opción C, que dice que la humanidad se extinguirá definitivamente. Esta es una afirmación que se hace desde el comienzo de la lectura. Otro tipo de pregunta es en la que tienes que buscar opiniones del autor del texto. Ojo, con este tipo de preguntas, ¿cuál es la diferencia entre el primer tipo de preguntas y este segundo? Bueno, que no es lo mismo preguntar por afirmaciones o ideas.
a preguntar por la opinión. La afirmación puede ser un hecho. La opinión tiene que ver con la perspectiva del autor. Es decir, tiene que ser un juicio o valoración respecto al tema de la lectura. Estas aparecen como: en la lectura B, ¿cuál es la opinión del autor acerca de la autoridad de la figura paterna? ¿O cuál es una opinión expresada en la lectura B? El consejo que te puedo brindar aquí es que al ser opiniones lo que buscamos, tenemos que descartar de entrada hechos. Es decir, si es un texto científico, como es el caso de nuestro ejemplo, eliminamos de entre las opciones las oraciones que reflejen una realidad científica. Con esto me refiero a sucesos que pasan independientemente de la opinión del autor. Por ejemplo, el calentamiento global está incrementando, la Tierra es redonda o el agua es la fuente de vida. Las opiniones tienen que ver con una perspectiva más individual. Los hechos tienden a ser de carácter colectivo. Otro consejo es fijarse en los verbos, construcciones en tiempo condicional, es decir, con terminaciones en ría, como gustaría o podría, suelen utilizarse para hablar de opiniones. También construcciones como me parece, opino que, considero que, tiende a, etc. Pero no solo busques en las respuestas, regresa a la lectura para cotejar si en ella, en efecto, permanece ese sentido de opinión. Recuerda que es una apreciación personal del autor. El ejemplo dice: ¿cuál es una opinión expresada en la lectura B? La responsabilidad de frenar el impacto ambiental yace principalmente en las empresas y gobiernos. Hay 3 peligros inminentes: no poder mitigar el cambio climático, el detrimento de la biodiversidad, los desastres naturales y ambientales. C. La ganadería, deforestación y agricultura son responsables de 1/4 de las emisiones contaminantes. D. Deberíamos comenzar a hacer un cambio significativo en beneficio de la Tierra justo ahora. Si tomamos el primer consejo, recordemos que la lectura misma cita que la información que se anexa sobre los 3 peligros inminentes es resguardada por el Foro Económico Mundial en 2020, de modo que no es una opinión personal, por eso se elimina la opción B. Para la opción C no se menciona quién lo dice, sin embargo el autor únicamente hace la puntualización sobre las emisiones, pero no da su punto de vista, por eso mismo también la eliminamos. Ahora, la opción A podría pasar por una opinión propia del autor, sin embargo, en la lectura no menciona nada de responsabilidades de empresas y gobiernos. Lo único que se menciona al respecto es, abro cita, aunque empresas, gobiernos y poblaciones han adoptado acciones para reducir el impacto ecológico, el daño producido por la humanidad es infranqueable, cierro cita. Es por eso que descartamos la A. Ten mucho cuidado con opciones que ni siquiera están siendo mencionadas en la lectura. Es por eso que la opción correcta es la D. Además, porque el verbo deber aparece en tiempo condicional y en sentido de la oración nos lleva a la idea de que es una sugerencia que el autor quiere dar a sus lectores. Ahora, las suposiciones es el otro tipo de pregunta. Aquí seamos cautelosos porque se busca información implícita en el texto. Esto quiere decir que tenemos que buscar datos que no se encuentran textualmente, pero que podamos llegar a ellos a través de lo que sí está dicho. Es decir, buscamos inferencias. Las preguntas aparecen como: de la lectura B se puede suponer que... Recordemos que suponer es considerar, a partir de los indicios que se tienen, que es algo de determinada manera. El consejo básico sería entonces retirar de entre las opciones todas aquellas que se alejen de la idea del texto, pero que tampoco parten, pues podríamos encontrar suposiciones que no tienen fundamento, es decir, que no están en el texto. Otro buen consejo es que si tomamos en consideración de nuevo que las suposiciones no son textuales, entonces vamos a eliminar información que aparezca textualmente. El fragmento dice así: de la lectura B se puede suponer que, inciso A, aún existe esperanza para evitar las grandes catástrofes que la mano humana ha ido comenzando. B. El planeta sobrevivirá siempre y cuando comenzamos a hacer algo por él justo ahora. C. Otro problema muy severo en el futuro es que habrá probabilidades de escasez de comida. Y D. Existen partes de la población, gobiernos y empresas que no han tenido impacto dañino sobre el planeta Tierra. Si aplicamos el tip de eliminar las opciones que no vayan conforme al tema, nos encontramos que el inciso A es falso, pues el autor dice que podemos atrasar el deterioro, pero no evitarlo, razón por la cual el inciso B también sería falso. Asimismo, el inciso D
También es incoherente, pues la lectura inicia justamente con la afirmación contraria. Todos nosotros, sin excepción, nos estamos acabando el planeta, ya que desde que nacemos comenzamos a dejar una irreparable huella en el ecosistema. Es por eso que la respuesta es la C. La pregunta de intención parecería a simple vista la más compleja, pues requiere conjuntar lo leído en las dos lecturas. Sin embargo, no es tan compleja como parece. En este tipo de preguntas se quiere que encontremos la dirección en la cual ambas lecturas caminan, es decir, señalar cuál es el propósito de las dos lecturas. La pregunta es así de sencilla: ¿cuál es la intención de ambas lecturas? Y el consejo es igual de sencillo. Desde que estamos leyendo la lectura por primera vez, retener en nuestra memoria si la lectura está en favor o en contra de determinado tema, o de manera general, qué es lo que retrata una y otra. Yo te recomiendo que tras leer ambas lecturas sea esta la primera pregunta en contestar, ya que tienes fresca la información y aún no has leído las otras preguntas que podrían confundirte, pues las preguntas brincan de la lectura A a la B, y lo que se habla en una puede que no se hable en la otra. Entonces me parece más atinado ir primero por esta pregunta y luego ir por la que se especifica en determinada lectura. Leamos la pregunta. ¿Cuál es la intención de ambas lecturas? A. Exponer el gran cáncer que resulta la presencia humana sobre la Tierra. B. Concientizar la importancia de cuidar el medio ambiente. C. Tratar las terribles consecuencias que les aguardan a las nuevas generaciones. D. La inminente muerte del planeta Tierra a causa de los irreparables daños ocasionados por la mano humana. Recapitulando de manera general, la primera lectura nos habla de cómo la naturaleza se abre paso y nos supera, en la medida que una vez extinta la raza humana, la naturaleza cubre la huella humana. Mientras que la segunda lectura sí se centra más en convencer al lector sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. ¿Notas la diferencia? Una informa y la otra busca convencer a través de los hechos que demuestran lo insalvable que resulta nuestras escasas medidas para reducir el impacto ambiental. Entonces la opción B no está en ambas, solo está en la lectura B. La opción D solo se menciona en la lectura B igualmente, porque en la lectura A incluso se menciona que los ecosistemas no mueren tras la desaparición del hombre, como el caso de Chernobyl, sino que se adaptan. Por eso tampoco es la D. Finalmente, el inciso C de igual manera sí es tocado en la lectura B, más no en la lectura A. La respuesta entonces es la A, porque lo que tienen en común ambas lecturas es que nos muestran lo amenazante que resultamos ser para el planeta Tierra, incluso más allá de la propia radiación. Entonces, la intención de ambas es informar, cada una con un propósito distinto, sobre lo severo que es la huella humana para el planeta Tierra. Palabras en contexto es otro tipo de pregunta y es la más sencilla. Debemos encontrar de entre las opciones otra palabra que guarde un significado similar al de la palabra original y que no pierda el sentido que ésta tenía dentro de la lectura. La pregunta aparece así: ¿cuál de las siguientes opciones sustituye mejor la palabra fulanita? Y luego entre paréntesis se señala la línea o fragmento en el que se encuentra para que la ubiques más fácil, y termina indicando en qué lectura se encuentra. El consejo es buscar sinónimos, o en su defecto, una palabra que se asemeje al sentido ya expresado en la lectura. También puedes guiarte por polos opuestos para descartar, es decir, antónimos o palabras con sentido disímil entre sí. Esto quiere decir que sean opuestas. Por ejemplo, si tenemos esta pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones sustituye mejor la palabra infranqueable en la lectura B? Y en el segmento dice así: aunque empresas, gobiernos y poblaciones han adoptado acciones para reducir el impacto ecológico, el daño producido por la humanidad es infranqueable. Podemos ver que el sentido de la oración va a que pese a todo lo realizado, el daño no tiene remedio. Por su parte, podríamos decir que enorme o inimaginable es la respuesta, pues aluden a algo grandísimo, pero se perdería el sentido de infranqueable. ¿Qué es infranqueable? Separemos la palabra para comprenderlo. Infranqueable podemos dividirla en tres partes: in, franquea y ble. Franquear significa abrir camino, quitar los impedimentos que estorban e impiden el curso de algo. El prefijo in quiere decir no. Entonces, el sentido es que no se pueden quitar los impedimentos o que no se puede reparar ese daño hecho.
Entonces, la palabra que más se acerca al sentido, que es algo que no se puede arreglar, es irreparable. Es por eso que hacer este rápido análisis mental de la palabra puede ayudarte a decidir entre las opciones. El tipo número 6 es de evidencia textual, y esta pregunta va ligada con una del primer tipo, de ideas o de afirmación. Consiste en demostrar en qué parte del texto está la afirmación que en la pregunta anterior contestaste. Es por eso que aquí es importante contestar bien una pregunta para poder tener la otra, en consecuencia, correcta. La pregunta aparece así: ¿cuál de las siguientes opciones argumenta la respuesta anterior? El consejo más rápido y efectivo es identificar en qué parte de la lectura aparece lo seleccionado en la respuesta previa y entonces ubicar el número de esa respuesta entre las opciones. Aún así, es necesario leer con calma las respuestas, porque puede que haya dos respuestas similares. Para poder responder esta pregunta, te pondré la pregunta que le antecede. Te daré tiempo, pausa el video, regresa a las lecturas y contéstala. Sirve que vas practicando las preguntas del tipo 1. ¿Listo para la respuesta? La respuesta es B, porque se menciona que cuando la humanidad perezca, lo único que quedará será una fina capa de plástico. La A no puede ser porque el autor menciona lo contrario en el segmento 1, revísalo. No puede ser la C porque en el segmento 10 se menciona lo contrario, y tampoco es D porque en ningún lugar se dice nada sobre conflictos de corte social. Yo te recomiendo que cotejes todo esto que te estoy diciendo con la lectura. Ahora la pregunta que nos interesa. ¿Cuál de las siguientes opciones argumenta la respuesta anterior? A. En la cuarta zona que rodea 30 kilómetros alrededor de la planta de energía nuclear de Chernobyl, la cual fue duramente contaminada en 1986. B. En un lapso breve, todo lo que quedaría de la humanidad sería una delgada capa de plásticos y radiación en el registro fósil. C. La gran amenaza son en realidad los seres humanos. D. Desapareceremos probablemente en la próxima centuria a causa de la sobrepoblación. ¿Cuál es la respuesta en donde se incluye el tema de los plásticos? Bien, en el inciso B. Hasta aquí llega la explicación del tema. A continuación les daré las respuestas de los ejercicios. Pausa el video si aún no los has contestado o todavía no los tienes. Recuerda que te los puedo compartir si me escribes al correo, no tiene costo alguno. Si ya los contestaste, mucha suerte en tus respuestas y entonces vamos a la explicación. Las respuestas son 1C, 2B, 3A, 4B, 5D, 6B, 7A, 8B. Recuerda que en el globito rosado, en la parte superior derecha, viene la cita de la lectura en donde podemos verificar por qué dicha respuesta es la correcta. Entonces, la primera es C, porque en la lectura se señala que si tienes una postura, puedes buscar información en Internet de todo tipo, de tal modo que siempre tengas la razón. El resto de opciones contienen información que no aparece en la lectura. Por ejemplo, en el caso de la A, en ningún momento de la lectura se menciona que los terraplanistas sean blasfemos o muy fervientes a alguna doctrina. B tampoco es porque se expone cómo la información de los terraplanistas se basa solo en Internet. Y D no, porque la misma cita que ayuda a C nos indica que Internet sí puede tener información verídica. En general, Internet tiene tanto información falsa como cierta. La 2 es B porque se menciona que la Tierra no es esférica y que si quisiéramos tener un modelo adecuado tendríamos que hacerlo por zonas. Esta información no aparece en el texto, pero puede inferirse a partir de la siguiente cita. En cada país se utilizará el más conveniente, ya que el objetivo fundamental de un elipsoide es asignar a cada punto de la superficie del país un par de coordenadas geográficas. Ahora, la A y la D no son inferencias porque aparecen textualmente, y aquí se nos piden suposiciones. La C es totalmente irrelevante. La 3 es A, porque B nunca se menciona, C tampoco. El autor dice que su información no es científica, pero no se mete en terrenos de la necedad de los terraplanistas. La D no, pues la farándula no tiene lugar en esta lectura. La A es una opinión del autor, pues es una apreciación personal que él o ella tiene de los terraplanistas.
La 4 es B porque, por descarte, la A solo se menciona en una lectura y la D igualmente, mientras que la C, que podría ser una respuesta, es incorrecta, porque en la lectura no se quiere evidenciar el error de nadie, solo se ilustra sobre la forma real de la Tierra. Lo que tienen en común ambas lecturas es que las dos dan información sobre la forma de la Tierra y los debates de ello. La 5 es D, porque A es un hecho y los hechos no empatan con las opiniones. La B y C son parcialmente falsas. La D es una opinión del autor, pues menciona que será la forma más adecuada de llegar a la respuesta sobre la forma de la Tierra. La 6 es B, pues en la lectura dice así: se han propuesto diversos elipsoides de referencia. La razón de tener diferentes esferoides es que ninguno de ellos puede adaptarse completamente, aunque cada uno de ellos se adapta bien a una zona concreta de la superficie terrestre. La información de la opción D corresponde a la lectura A y las opciones A y C dan información falaz. La 7 es A, pues la única opción que alude a que existen muchos modelos de la forma de la Tierra es esta. Finalmente, la 8 es B, pues refutar y evidenciar implicaría que Internet es un sitio confiable cuya información es de una fuente creíble. El inciso D no es adecuado, porque se pierde el sentido de abrigan, que está relacionado con contener, proteger o albergar. Ahora van las respuestas del ejercicio 2. 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7D, 8C. La primera es C, porque el inciso D y B lo desmiente el mismo autor en las líneas 3 y 12 respectivamente. Te recomiendo que revises la lectura. El inciso A no guarda relación con el texto y tampoco podría ser una inferencia. Llamémoslo información externa al texto, que puede o no ser real, pero que para la pregunta no nos sirve en absoluto. La C es correcta, ya que en una parte se describe a la mujer en el hogar leyendo o viendo telenovelas, y al final se menciona algo sobre sus derechos. Entonces podemos observar cómo en estos dos ámbitos ella no tenía libertad. La segunda respuesta es la A, porque en una línea se mencionan las actividades destacadas que tienen que hacer la mujer, que son respetar, honrar y admirar. Además, se expone que la cabeza familiar es el hombre, de modo que la participación activa corresponde a la figura masculina y la pasiva a la femenina, pues no es ella la que se menciona que salga a trabajar o que deba recibir un trato de honrar o admirar al igual que el hombre. La B es una realidad, porque se mencionan palabras como bíblico o divino, entonces no es una suposición. La C tampoco es correcta, pues el texto no estampa esa impresión. En todo caso, sería una interpretación del lector. Este es un punto bien importante. No te dejes llevar por tus opiniones en las respuestas. El examen no te evalúa tu manera de pensar, sino que te apegues al texto. Mucho cuidado. La respuesta de la 3 es B, porque en la línea 7 se menciona: no menoscabando la autoridad que le es propia del esposo. Es decir, que el autor dice que el esposo, por su rol en la familia, tiene asignada la autoridad, lo cual es igual a inherente, que significa que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de ello. La A es incorrecta, y la evidencia está en la línea 3, revísalo en la lectura. La C es, de nuevo, una impresión personal, no se menciona textualmente. Y la D tampoco es buena, pues nunca se menciona de dónde viene esa autoridad. Con base en el texto se infiere que es divina, pero eso no nos lo preguntan. Aquí la respuesta es la 4. Hoy nomás. La respuesta es la A, pues a pesar que los textos tienen dos cortes muy diferentes, ambos hablan del matrimonio y particularmente de la mujer. La 5 es B, porque si nos vamos por antonimia, que era uno de los consejos, embrión estaría relacionado con el principio, así como amanecer o infante. Por eso desechamos A y D, que hacen alusión al final del día. Retiramos la opción D, pues a pesar que ambas palabras pertenecen al mismo campo semántico de bebé, niño, pequeño, etc., no se conserva el sentido que quiere dar la oración, que es inicio. Es por eso que conservamos la palabra amanecer como la respuesta adecuada. La 6 es también B, porque A es una realidad que el narrador nos cuenta sobre la vida de la mujer de la nueva centuria.
La C es un hecho que observamos por la historia, y la D no es una opinión, es una descripción de lo que el narrador observa. La 7 es D, y se señala en la línea 2. La A no puede ser porque el texto inicia con mutua sumisión. La B es incorrecta porque sí se menciona el tema del amor de la siguiente manera. Abro cita. En el caso del esposo, el modo de sujetarse a su esposa es el amor. Cierro cita. Y la C finalmente aparece en la línea 8. Ten mucho cuidado. Si te fijas, aquí nos preguntan algo que no aparece en la lectura. Finalmente, la pregunta 8 tiene como respuesta la C, porque es justamente ese fragmento el que menciona. Conduce a que el hogar se desarrollen los roles de acuerdo a la voluntad divina, sin que esto indique que sería una familia sin problemas. Hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo completo. Espero te haya apoyado. Sigue estudiando y no te rindas. Si consideras que el contenido del video es bueno, te agradecería brindándome una manita aprobatoria. De lo contrario, házmelo saber con una manita desaprobatoria para poder mejorar como profesora. Si te gustaría ayudarme en mi pequeño proyecto de hacer videos sobre diferentes aspectos del español, puedes suscribirte a Ocupa Aprender Español y compartir los videitos para llevarlo aprendido a otras partes. Mucho éxito en tu examen y ya me dirás cómo te ha ido en los comentarios o vía correo. Hasta pronto.